¿Cuántas veces te has sentido perdido en el caos de la vida? Imagina un escenario en el que la oración se deja a un lado, un rosario se lanza al suelo, simbolizando la batalla que no hemos librado. Quiero que visualices esto por un momento. Un rosario, que debería ser un símbolo de fe y conexión con Dios, despreciado y olvidado. Esto no es solo una imagen, es la realidad de muchos de nosotros. Yo también he estado ahí, en momentos de desánimo, cuando parecía que la vida era tan pesada que rezar se volvía una tarea ingrata y lejana. Sé que no soy el único que siente esto. A veces nos consumen las preocupaciones diarias, los problemas familiares, las dificultades económicas, y lo que debería ser nuestra fortaleza, la oración, queda dejado a un lado. ¿Entiendes la gravedad de esto? En 1 Tesalonicenses 5:17 encontramos una instrucción que no debemos ignorar. Orad sin cesar. Esta palabra no es una sugerencia, sino un mandamiento de Dios. Cada oración es un acto de resistencia contra el desánimo, contra la duda y contra el propio enemigo. ¿Qué te ha impedido rezar? ¿Es miedo? ¿Apatía? ¿La sensación de que tus oraciones no son escuchadas? Cuando dejamos el rosario en el suelo, insisto en que estamos abriendo una puerta para el adversario, y eso me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque la oración no es solo un ritual. Es nuestro arma más poderosa contra las batallas que enfrentamos cada día. Piénsalo. La oración es nuestra comunicación con el Padre. Es donde encontramos consuelo, dirección y fortaleza. Si te has sentido débil en tu fe, solo quiero decirte que no estás solo. Muchos de nosotros hemos estado allí, pero la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Si seguimos descuidando la oración, estamos caminando un camino de debilidad espiritual. Una vida de oración es una vida llena del Espíritu, es una vida que avanza, que resiste, que no se deja desanimar. Pero la decisión de levantar el rosario y rezar debe ser nuestra. El diablo se regocija cuando nos apartamos de la oración. Se regocija cuando vemos que nuestra vida de fe está vacía. Debemos entender que cada vez que rezamos, nos estamos fortaleciendo y debilitando al enemigo. ¿Lo sientes? Cada súplica es como un escudo, cada grito es como una espada. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es entender que la oración es un acto de resistencia. Como se dijo, rezar sin cesar no es solo una invitación, es un orden que nos mantiene en movimiento, en comunión con nuestro Creador. Si te sentías distante, necesitaba renovación. Sabe que Dios está aquí, llamándote. Anhela escucharlo. Puede que hayas dejado el rosario en el suelo, pero es hora de levantarse. Levántate. Tómalo de nuevo en tus manos. Empieza a rezar, aunque parezca difícil. Deja que la oración vuelva a ser tu fortaleza. Hoy os invito a reavivar vuestro compromiso de orar. No te rindas, no te conformes con vivir lejos de Dios. Él te anhela, escuchar tus oraciones, y desea que vivas una vida plena y victoriosa. Tu corazón merece esta profunda conexión con el Señor. Empecemos este camino de fe juntos, un equipo unido, sin dejar nada sobre el terreno. Es fundamental ser conscientes de que la falta de oración no solo debilita nuestro espíritu, sino que también amplía las lagunas que el enemigo desea explotar. Cuando soltamos la comunicación con Dios, el adversario se regocija, porque significa que caminamos hacia el abismo sin darnos cuenta. Cuando miramos Efesios 6:12, donde dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, nos enfrentamos a una verdad poderosa. El mundo espiritual es real y necesitamos estrategias espirituales para combatirlo. La oración es una de estas estrategias. ¿Cuántas veces te has perdido en el caos de la vida y la oración, que debería ser un refugio, ha sido olvidada? Se forma un círculo vicioso cuando se abandona la oración. Cuanto más nos alejamos, más vulnerables nos volvemos ante los avances del diablo. He estado ahí, y sé que muchos de vosotros también. Esa voz susurrante que dice, no tienes tiempo, o Dios no escucha tus oraciones, se hace cada vez más fuerte, y acabamos alejándonos más. Es una trampa, y debemos estar alerta para no caer en ella. Te invito a reflexionar. ¿Has estado alimentando este ciclo en tu vida? ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones en tu vida que requerían oración, pero en cambio te retiraste pensando que podías luchar solo? Es importante entender que no tenemos que afrontar estos desafíos solos. Ante nuestras dificultades, a menudo nos sentimos perdidos y desesperados.
Siento que hay alguien entre nosotros que se siente así ahora mismo. Entras en tu habitación y sientes que las palabras no salen, que tu alma clama, pero tus oraciones se remueven con incertidumbre. Recuerda, el propio Jesús, en tiempos de aflicción, se retiró para orar. Él es nuestro mayor ejemplo y conocía la necesidad de estar en comunión con el Padre. Si incluso el Hijo de Dios, que era completamente divino, entendía la importancia de la oración, mucho más nosotros que somos imperfectos y necesitados. Quiero animarte a que te vuelvas hacia Dios en tu fragilidad. Cuando oras, incluso en medio de tu desesperación, entregas tus ansiedades a manos del Padre, y esta es una forma de activar tu fe. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos una de las promesas más reconfortantes de la Biblia. No os preocupéis por nada, pero en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, que tus peticiones sean conocidas por Dios. Esto nos enseña que la oración es un refugio seguro, un lugar para descargar nuestras preocupaciones. Es una invitación a la paz divina que supera todo entendimiento. A veces tenemos la ilusión de que las cosas deben ser perfectas para poder rezar. La verdad es que Dios recibe nuestras oraciones tal como son, sinceras, a veces inestables y confundidas. No espera que seamos superhombres espirituales, quiere que seamos reales. El Dios que creó los cielos y la tierra anhela una relación con nosotros, y esa relación se construye a través de la oración. No temas si tu oración parece simple o débil. Lo importante es que te estás acercando al trono de la gracia. Siento la necesidad de animarte a crear un nuevo hábito en tu vida espiritual. No dejes que la rutina y las obligaciones diarias te desanimen, pero haz de la oración una prioridad esencial. Como en Lucas 18:1, donde Jesús nos enseña que siempre debemos orar y nunca desmayarnos. La oración debe ser una práctica constante. Debemos ser persistentes, como la viuda que clamó por justicia, hasta que el juez injusto hiciera lo correcto. La persistencia en la oración da resultados. Y si te sientes desanimado por no ver cambios inmediatos, no desesperes. Dios actúa de forma diferente a nosotros. A veces nos guía a través de un proceso, y a veces su respuesta puede ser no o espera, pero te garantizo que siempre escucha. Estar en comunión con el Padre significa que podemos confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Perseverad en vuestras oraciones, porque importan. Además, la oración no es solo para nosotros. En Él también encontramos la capacidad de interceder por otros. Cuando nos convertimos en intercesores, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también fomentamos el poder de Dios para actuar en la vida de quienes amamos. Te animo a que recuerdes las necesidades que te rodean. Cuando pones a otras personas en tus oraciones, estás abriendo nuevas puertas al movimiento de Dios. Esa persona que lucha contra la depresión, ese hermano que está en decadencia, quienes atraviesan problemas económicos, tus oraciones pueden ser la clave que abrirá oportunidades de transformación en sus vidas. Así que, estate presente en la esfera de influencia en la que Dios te ha colocado. Sé sal, sé ligero en tu entorno. A través de tu oración, Dios puede hacer maravillas. Y no olvides, las oraciones tienen poder, y aunque no veas los resultados de inmediato, sigue creyendo. La obra que Dios realiza en nuestros corazones y en la vida de los demás va más allá de lo que podemos ver. En este momento, te desafío. Asume el compromiso de rezar durante los próximos 7 días sin falta. Quiero que practiques esto con entusiasmo. Crea un espacio intencionado en tu día solo para eso. Sea como sea, reserva una hora o incluso solo unos minutos. Y cuando lo hagas, empieza tus oraciones dando gracias a Dios. El acto de gratitud abre las puertas del corazón y nos prepara para recibir su respuesta. Permite que la oración profundice tu amistad con Dios, transforme tu vida y tenga un impacto a tu alrededor. Si sientes que este mensaje te está hablando, manifiéstalo. Escribe amén en los comentarios. No es solo un comentario, es una declaración de fe. Emprendamos este camino juntos, alzando nuestras voces en oración y creyendo que Dios está por delante, transformando vidas y corazones. Dios es fiel y la oración puede cambiarlo todo. En este punto, quiero que reflexionéis sobre algo muy importante. La oración es un privilegio extraordinario. Es una invitación a acercarnos al Creador del universo, que conoce cada detalle de nuestras vidas y aún así anhela nuestra participación en su plan. Es sensacional pensar que tenemos acceso directo al trono de Dios, donde podemos abrir nuestro corazón
y pedir su intervención. Esto no es solo una formalidad o un ritual, es una dinámica viva que transforma nuestra existencia. Cuando miramos la vida de Jesús, nos encontramos con un modelo claro de oraciones poderosas. Él es nuestro mayor ejemplo. En Lucas 5:16 leemos que se retiró a lugares solitarios y oró. Esto nos muestra que incluso Jesús, siendo Dios en forma humana, valoraba la oración como un momento esencial para renovar su fuerza y buscar dirección. No es solo una invitación, sino una necesidad. Si el Hijo de Dios mismo se retiró para orar, ¿cuánto más necesitamos cultivar este tiempo separados? A veces, podemos sentir que estamos solos en nuestras luchas e incertidumbres. Podemos pensar que nuestras oraciones no tienen peso o que Dios está lejos. Pero quiero animarte a que cambies esa percepción. La verdad es que la oración es la forma en que invitamos a Dios a entrar en nuestros asuntos, a participar en nuestra realidad. Cada vez que gritas, sacas a la luz tu confianza en un Dios que se preocupa. No estás hablando con un Dios indiferente. Estás accediendo a un Dios que escucha, que ve y que actúa. Veamos el ejemplo de Daniel. En Daniel 6, observamos que incluso cuando se le instruyó que no rezara a ningún otro Dios, se mantuvo firme en su práctica de oración. Rezaba 3 veces al día, aunque conocía las consecuencias. Sabía que necesitaba la fuerza y sabiduría de Dios, y se negaba a renunciar a ese acceso. El precio de su fidelidad fue alto, pero su oración le trajo una poderosa influencia. Cuando fue arrojado a la guarida de los leones, su confianza en Dios no le dejó indefenso. En cambio, Dios envió un ángel para protegerle. Verás, no se trata solo de rezar, se trata de creer firmemente en el Dios al que rezamos. Como Daniel, nuestras oraciones tienen el poder de influir en las circunstancias que nos rodean. Sé que muchos de vosotros os enfrentáis a desafíos y pruebas que parecen imposibles, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así dice Lucas 1:37, porque con Dios nada es imposible. Puede que estés experimentando dificultades económicas, relaciones rotas o angustia emocional. Al alzar vuestras voces en oración, estáis invocando al Dios que puede traer luz donde hay oscuridad, paz donde hay confusión y esperanza donde hay desesperación. Siento que Dios me llama a desafiarte hoy. Haz una lista de lo que te gustaría ver que Dios hiciera en tu vida y en la de los demás. Reserva tiempo cada día para elevar esta lista al Señor. La oración no es solo un llamado a la acción, sino un acto de adoración. Cuando presentas tus peticiones a Dios, estás reconociendo su soberanía. No solo estás haciendo una lista de deseos, estás afirmando que crees que Él puede responder. Y cuando veas las respuestas a estas peticiones, no olvides celebrar y glorificar al Señor. Un cuaderno de oración o una caja de registro de bendiciones puede ser una excelente manera de recordarte todo lo que Dios ha hecho. Mientras reflexionas sobre el camino que Él ha recorrido contigo, tu fe se renovará y tendrás testimonios que compartir con los demás. Voy a ir más allá. No solo debemos rezar, sino que también debemos animar a otros a hacer lo mismo. La palabra dice que la oración de un hombre justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. ¿Alguna vez te has sentido en la posición de apoyar a alguien que está en crisis? ¿Qué hiciste? A menudo tendemos a decir palabras de consuelo y consejo, pero lo que Dios realmente nos llama a hacer es llevar estos temas a Él en oración. Cuando hacemos esto juntos, el poder de la comunidad en Cristo se hace evidente. Si nos unimos en oración, ya sea en un grupo pequeño, en tu celda o incluso en un servicio, el impacto puede ser invaluable. Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay un poder que ocurre cuando nos reunimos para orar. La unidad en la oración es un testimonio fuerte de la presencia de Dios entre nosotros. No importa el tamaño del grupo, lo importante es la sinceridad de nuestras intenciones cuando compartimos nuestras oraciones. Aún así, muchos de nosotros podemos estar enfrentándonos a problemas personales que parecen insuperables. Hay un peso aplastante sobre nuestros hombros, y es fácil caer en la trampa de la desesperación. Aquí es donde la oración se convierte en un refugio, un lugar seguro. El Salmo 55:22 dice, «Echad vuestra carga sobre el Señor, y Él os sostiene. Nunca permitirá que los justos se sacudan. Echar tus preocupaciones sobre Él es una invitación a apartar la vista del peso que te aprieta el corazón, la culpa, la tristeza, la ansiedad.
Todo esto puede ser entregado a Dios en oración y Él promete cuidarte. Si te sientes inspirado por este mensaje, te insto a comprometerte no solo a orar por ti mismo, sino también a orar por quienes te rodean. Crea un espacio sagrado en tu vida para interceder, porque la intercesión despierta la compasión y la compasión genera acción. Quizás sea una oportunidad para compartir tu propia historia de lucha y victoria. Al hacerlo, no solo expones tus debilidades, sino que también muestras cómo Dios es capaz de transformar vidas. Al cerrar este tiempo juntos, quiero que cada uno de nosotros salga bendecido y renovado. Escribe Amén como una declaración de gratitud y fe. No es solo una palabra, es una invitación para que tu vida de oración crezca. Juntos somos un ejército poderoso, y la oración es el arma que Dios nos ha dado para combatir el mal. Permite que la oración fluya en tu vida y que tus palabras sean como semillas sembradas que darán frutos abundantes. Recuerda que no estás solo en este camino. Dios está a tu lado y juntos, en oración, podemos mover montañas. La promesa de Dios es que Él siempre está presente y nunca nos abandonará. Mantémonos firmes en la oración y al hacerlo, el impacto que tendremos en el mundo que nos rodea será inigualable. Que Dios siga bendiciendo a cada uno de vosotros en vuestra vida de oración y que veamos muchos testimonios surgidos de nuestras súplicas al Señor. A medida que avanzamos en nuestro camino de fe, necesitamos reconocer la batalla espiritual que nos rodea. La oración es la clave que nos conecta con la poderosa acción de Dios, pero no podemos ignorar que, cuando oramos, nos enfrentamos a una guerra invisible. Y esta batalla no es contra las personas, sino contra las fuerzas malignas que intentan desanimarnos y alejarnos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Efesios 6:12 nos recuerda, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes, contra las autoridades, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Saber esto es importante porque nos ayuda a entender que nuestra oración es una acción directa, una declaración de guerra contra los reinos de las tinieblas. Cuando oramos, enviamos un mensaje claro al enemigo. Somos firmes en nuestra fe y nada nos detendrá. Por eso la Biblia nos anima a vestirnos con toda la armadura de Dios. Efesios 6:11. Esa armadura no está solo para protegernos, es nuestro equipo para la batalla. Ahora bien, no se trata de crear un espíritu de miedo, sino de vigilancia y combate. Mientras rezamos, estamos invitados a entrar en este campo de batalla y desempeñar nuestro papel con valentía. Desde esta perspectiva, la oración se convierte en mucho más que un ritual u obligación. Es un acto de resistencia. La respuesta a nuestros desafíos puede estar directamente relacionada con el tiempo que invertimos en la oración. Es como un combate, donde nos unimos a la gran victoria ya obtuda por Jesús en la cruz. Compartiré un pasaje que he vivido en mi vida. Hubo un periodo en el que me enfrenté a un desafío espiritual muy intenso. Las dudas me rodeaban, los intentos de desanimarme fluían entre las voces a mi alrededor, y empecé a preguntarme si iba por buen camino. Pero a pesar de todo, decidí que no iba a ceder a la presión. He recortado cada día en oración, clamando por la fuerza y claridad de Dios. Y no fue fácil. Algunas noches me costaba dormir, y otras noches sentía un peso enorme sobre los hombros, pero sabía que la luz esperaba tras las nubes. Permite que la oración forme mi corazón. Y el cambio empezó a ocurrir. Allí, en oración sincera, Dios comenzó a revelar las zonas donde necesitaba liberación, áreas donde había levantado muros. Cada oración se convertía en un paso hacia mi propia victoria, y finalmente, pude presenciar a Dios obrando en mi vida y en la vida de quienes estaba orando. Esta experiencia me enseñó que incluso en las horas más oscuras, Dios está presente, y es en la oración donde encontramos la fuerza para seguir adelante. Pero volvamos al texto. Cuando nos enfrentamos a batallas espirituales, no estamos solos. Dios nos ofrece la compañía del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro consejero y nuestro ayudante. Juan 14:26. Nos da las palabras que necesitamos y nos recuerda las promesas de Dios. Cuando el enemigo intenta susurrarnos mentiras, el Espíritu Santo susurra la verdad. Por esta verdad debemos luchar. Por lo tanto, no dudes en pedir al Espíritu Santo que te dé discernimiento en tus oraciones y en tus intercesiones.
Él conoce las necesidades de tu corazón y la situación perfecta en la que te encuentras. En Romanos 8:34 leemos que Cristo Jesús es el que murió, o más bien el que resucitó, que está a la derecha de Dios y también intercede por nosotros. ¡Qué ánimo! Mientras luchamos, tenemos un intercesor en el cielo que nunca se cansa de rezar por nosotros. Es nuestro defensor y defensor. Imagina la escena. Cuando clamas a Dios, no solo estás hablando al aire, hay una batalla en curso, y Cristo intercede ardientemente por ti ante el Padre. Esto debería infundirnos una nueva audacia y un nuevo fervor en nuestras oraciones. Mantén viva esa imagen en tu mente. Jesús, nuestro Salvador, defendiéndonos. Mientras luchamos en estas batallas, también debemos ser conscientes de que la comunidad de fe que nos rodea es un recurso increíble. Pablo nos instruye a cargar con las cargas de los demás. Gálatas 6:2. Cuando oramos unos por otros, nuestras voces se elevan al unísono hacia los cielos, y el poderoso movimiento de Dios puede verse en nuestro medio. A veces sentimos que nuestra fuerza se está desvaneciendo, pero cuando nos unimos en oración, somos como un ejército, listos para luchar y conquistar. Permítanme señalar que la oración no es un esfuerzo solitario. Cuando estamos juntos en oración, la fe se vuelve colectiva, y esto aumenta no solo nuestra fuerza, sino la fortaleza de toda la comunidad. Hay un poder sobrenatural que se manifiesta cuando nos unimos para buscar el rostro de Dios. Así que quiero que consideres a las personas con las que puedes rezar. Puede ser un grupo en tu iglesia, un círculo de amigos o incluso tu familia. La intercesión no tiene por qué limitarse a tus preocupaciones personales, sino que debe ampliarse para incluir las luchas y desafíos de quienes nos rodean. Esto es un llamado a la acción. Esta semana te recomiendo que fijes un momento en el que invites a amigos, familiares o compañeros de creencia a una reunión de oración. No tiene por qué ser algo grandioso. Lo importante es la intención, el enfoque y la unidad. Recuerda que, al buscar al Señor juntos, la atmósfera puede cambiar y el entorno se convierte en un lugar de transformación. Haz espacio para que Dios actúe no solo en tu vida, sino en la vida de todos los que participan en este camino. Alzando la voz en la oración, podemos lograr un cambio significativo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas cosas no cambian en tu vida o en la de alguien cercano? A menudo la respuesta es sencilla: la oración no se ha alzado. Cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, invocamos la presencia de Dios, y su presencia trae paz, quebrantamiento y liberación. Así que te animo a que te mantengas firme en este camino. Al entrar en batallas espirituales, mantén la vista puesta en Dios. Confía en su palabra. Recuerda que toda oración es una semilla plantada. No sabes cuándo, pero esa semilla algún día dará fruto. Lo importante es que te mantengas firme en tu intercesión y no pierdas la fe. Dios es fiel para cumplir sus promesas y siempre nos escucha. Al final, quiero que todos puedan salir de este momento con un compromiso renovado de rezar. Recuerda que la oración es la llave en las manos de un cristiano, una llave que abre puertas, sana corazones y trae libertad. Que tus oraciones, así como los pequeños actos de fe, se transformen en las grandes obras que Dios está preparando. Por lo tanto, estate atento y mantente vigilante en la oración. Dios está a tu puerta, listo para actuar. Así que, levántate en oración y abraza la batalla espiritual con valentía y fe. Que tu vida de oración se convierta en un testimonio poderoso de la gracia de Dios actuando en tu vida y en la vida de los demás. Amén. Estamos en un momento crucial de nuestro camino espiritual, teniendo en cuenta la importancia de la oración y la acción que debe generar en nuestras vidas. No solo rezamos, estamos llamados a actuar según nuestra fe. Y esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la obediencia a Dios es una extensión natural de nuestra relación con Él. Cuando nos comprometemos con la práctica de la oración, también nos comprometemos a ser canales del amor y la gracia de Dios en este mundo. Dios no espera que seamos perfectos, sino sinceros. Quiere que nos acerquemos a Él con humildad, reconociendo nuestras debilidades y buscando su fuerza y guía. En 2 Corintios 12:9 encontramos una afirmación poderosa donde el Señor nos dice: Mi gracia es suficiente para vosotros, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad me da consuelo, especialmente cuando se enfrentan a situaciones que parecen insuperables. En lugar de reaccionar con miedo, podemos lanzarnos a su presencia y confiar en que en nuestra debilidad se manifiesta su fortaleza. Para ejemplificar esto,
quiero compartir una experiencia personal. En un momento de mi vida me encontré ante un desafío que parecía abrumador. La presión aumentaba y me sentía impotente. Fue en ese momento cuando decidí unirme a un grupo de oración. No solo buscaba fuerza, sino que otros también enfrentaban sus dificultades. Y mientras orábamos juntos, mientras compartíamos nuestras historias de dolor, podíamos ver que Dios estaba obrando entre nosotros. Su presencia era palpable y la atmósfera se transformaba. Vi a gente llorar, pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de liberación. El Señor estaba en obra, y eso trajo esperanza a todos los presentes. Al reunirnos en oración, no solo oramos los unos por los otros, sino que también intercedemos los unos por los otros. Empezamos a cargar con las cargas del otro, recordando que la importancia de la comunión en la oración es una demostración del amor de Cristo. En Gálatas 6:2 se nos exhorta: llevad los fardos unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Este mandamiento es un llamado a la acción en nuestra vida diaria. A veces, nuestra vida de oración necesita ir acompañada de acción práctica, y eso significa ser un apoyo en la vida de otro, dar un hombro en el que apoyarse y asegurarse de que cada uno sea recordado en oraciones. Además, debemos entender que la oración nos conecta con la mente y el corazón de Dios. En Romanos 8:26 aprendemos que incluso cuando no sabemos orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden pronunciarse. Este versículo es un recordatorio maravilloso de cuánto se preocupa Dios por nuestras luchas. No nos deja solos en este viaje. Cuando nos quedamos sin palabras, el Espíritu Santo está activo, trayendo nuestras intenciones y necesidades ante el Padre. Esta realidad debería animarnos a no abandonar nunca la oración. Incluso los momentos en los que parece incapaz de expresar lo que sentimos juegan a nuestro favor, porque Dios conoce los secretos del corazón. Pero actuar en respuesta a la oración no significa solo esperar cambios en nuestras vidas o en las de los demás. También deberíamos abrir los ojos a las pequeñas oportunidades que Dios nos pone ante nosotros cada día. Cuando oramos por alguien enfermo, por ejemplo, no debemos olvidar que con demasiada frecuencia Dios nos llama a ser la respuesta, quizá visitando a la persona, ofreciéndole un plato de comida o simplemente escuchando. Estas pequeñas acciones pueden provocar una transformación profunda en la vida de alguien. Hace muchos años, escuché el testimonio de una mujer que rezó fervientemente por la recuperación de una amiga que sufría una enfermedad grave. Ella se mantuvo fiel a su intercesión, pero también decidió llevarle a las citas médicas, permanecer a su lado en los momentos difíciles e incluso ayudarle con las actividades cotidianas. Con el paso de las semanas, no solo su salud empezó a mejorar, sino que su amistad se convirtió en una fuente de luz y esperanza. Dios usó su oración como catalizador para la acción y, a través de su dolor y compasión, encontraron juntos el camino hacia la recuperación. Por tanto, al orar, recordemos que Dios puede usar mucho más que palabras. Nuestra naturaleza humana a menudo nos lleva a creer que los pequeños gestos no marcan la diferencia, pero estamos equivocados. Cada acto de amor, cada palabra de aliento, cada acto de compasión, cuando se realiza en el nombre de Cristo, tiene un impacto eterno. La verdad es que las pequeñas cosas suelen sumarse en cambios mayores. Mientras nos centramos en ser intercesores, escuchar y actuar, también debemos recordar que es necesario desarrollar disciplina en nuestra vida de oración. Podemos fijar momentos específicos para reunirnos en comunión con Dios. A veces, en nuestro ir y venir de nuestras actividades diarias, la oración puede olvidarse o relegarse a una tarea que debe realizarse rápidamente, sin reflexión. Desarrollar una disciplina de oración significa crear momentos sagrados en nuestra época en los que podamos alejarnos del ruido del mundo y buscar la esencia de la presencia de Dios. Ponlo en práctica. Tómate un momento por la mañana mientras sorbes tu café. Escucha un momento por la noche en el que reflexiones sobre tu día. Pide a Dios que te revele áreas donde puedas crecer y profundizar. Al hacerlo, la oración se convertirá no solo en un acto de fe, sino en una expresión de nuestro amor y devoción hacia Él. Nuestro llamado es claro: orar sin cesar, actuar con fe y caminar en obediencia. Podemos convertirnos en catalizadores del cambio, llevando el amor de Dios a quienes nos rodean. El impacto que podemos tener en la vida de nuestros vecinos se produce a través de nuestra disposición a ser usados como instrumentos divinos. Así que mantente firme, persevera en la oración y permite que Dios actúe con gran poder,
no solo en tu vida, sino también en la de quienes tienen la suerte de cruzarse en tu camino. Que nuestras oraciones sean como un dulce perfume que se eleva al cielo. Que cada petición, cada súplica, cada alabanza sea un testimonio vivo de la gracia que nos ha llegado. Cuando nos reunamos, recordemos siempre celebrar la unidad, concluir nuestras oraciones con gratitud, sabiendo que nuestro Dios es fiel y que en cada acto de oración participamos activamente en el majestuoso plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Al reflexionar sobre la importancia de la oración, la disciplina y la acción en nuestras vidas, es fundamental reconocer que estamos en una batalla espiritual constante. Esta lucha no es contra carne y hueso, sino contra poderes espirituales que desean alejarnos de la voluntad de Dios. Efesios 6:12 nos recuerda esto claramente, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Esta verdad nos llama a una vigilancia integral. Cuando nos comprometemos a ser intercesores y a practicar la oración constante, también debemos ser conscientes de que nuestras batallas no son solo personales, sino colectivas. Cada oración que levantamos es una línea de fuego en defensa de la luz de Cristo en medio de la oscuridad. No estamos solos en esta lucha. Estamos unidos como el cuerpo de Cristo, cada miembro necesario en su función. Y es en este contexto donde el poder de la oración colectiva se manifiesta de manera poderosa. Recuerdo un evento en nuestra comunidad donde organizamos una noche de oración por nuestras ciudades. La gente trajo necesidades específicas y, mientras rezábamos juntos, comenzaron a soplar los vientos del cambio. Una mujer que luchaba contra la depresión fue tocada de una manera especial por Dios. Durante la oración, sintió que se le quitaba un peso de los hombros y, cuando el grupo clamó por liberación, su vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. Esa experiencia no fue solo una respuesta a su oración, fue la unión de muchos corazones en intercesión por el bienestar de todos. El poder de la oración comunitaria es transformador. Sin embargo, mientras luchamos en oración, es necesario que también seamos conscientes de que la batalla va más allá de lo que vemos a nuestro alrededor. A menudo, la lucha puede parecer aislada, pero esto puede ser una ilusión. Cuando nos enfrentamos a dificultades personales, es fácil caer en la trampa de la desesperación y pensar que estamos solos. Pero recuerda que un verdadero cuerpo de Cristo crece en amor e intercesión mutuamente, apoyándose mutuamente en tiempos difíciles. Estamos llamados a cargar con las cargas de los demás, como se menciona en Gálatas 6:2. En este sentido, la oración debería reflejar nuestra disposición a ser luz y esperanza para quienes nos rodean. Cada vez que oramos por sanación, restauración, protección o dirección, estamos colaborando en la lucha espiritual que existe no solo en nosotros, sino en el mundo que nos rodea. Cuando oramos, invocamos el poder del Rey del Universo, y Él puede transformar situaciones que parecían imposibles. Otro aspecto que debemos considerar es la importancia de mantenerse firmes, incluso cuando los resultados no son los que esperamos. A menudo, rezamos por algo durante meses o incluso años sin ver cambios visibles. Esto puede ser frustrante y llevar a desanimarme. En esos momentos, recordemos el ejemplo de Daniel. En Daniel 10, vemos que rezó y ayunó durante 21 días, y al final se le apareció un ángel, revelando que su oración se escuchó desde el primer día. Sin embargo, enfrentó resistencia en el mundo espiritual. Este pasaje nos enseña que las respuestas a nuestras oraciones pueden no ser inmediatas. Las batallas espirituales pueden ser intensas, y aunque no veamos la mano de Dios actuando de inmediato, eso no significa que no esté actuando. Debemos persistir en la oración, creyendo que Dios tiene el control y que nuestras súplicas se acumulan como incienso ante el altar. Lo mismo ocurre con las dificultades de nuestros amigos, familia y comunidad. Cuando rezamos por alguien que no ve un camino, no podemos rendirnos. Estamos expresando fe en la acción, mientras seguimos clamando en su nombre, sabiendo que la batalla no es solo física, sino espiritual. Esto requiere perseverancia continua por nuestra parte. Por otro lado, la oración no debería ser una actividad solitaria. Es esencial unirse en grupos de fe, en iglesias y comunidades. Buscar apoyo y unidad entre hermanos fortalece nuestra fe. Cuando un hermano o hermana se enfrenta a una tormenta, es nuestro deber levantar la mano, tal como hicieron Aarón y Hur por Moisés. En Éxodo 17:12
vemos que las manos de Moisés se cansaron, y así los amigos se unieron para apoyarlos. Cuando nos unimos en oración, creamos un espacio para que ocurra el milagro colectivo. En las batallas espirituales, la adoración también juega un papel vital. No podemos subestimar el poder de la adoración. No solo nos sitúa en un lugar de adoración a nuestro Dios, sino que también alinea nuestros corazones con su voluntad. Como está escrito en el Salmo 22, 3, «Pero tú eres santo, habitas entre las alabanzas de Israel». Cuando adoramos, reconocemos la grandeza de Dios y activamos una atmósfera propicia para su presencia. En la adoración encontramos fuerza y renovación. Por tanto, al entrar en la sala de oración, debemos recordar que no solo estamos haciendo una lista de peticiones, sino adorando al Dios que tiene el poder de cambiar escenarios. Invocamos la presencia del Señor y damos espacio para que Él opere en nosotros y a través de nosotros. Al compartir oraciones de alabanza, así como testimonios, establecemos un ciclo de fe y ánimo, donde cada respuesta se convierte en una nueva razón para adorar. Queridos amigos, al compartir este camino de oración, recordemos que todas las oraciones tienen un propósito superior. Cada palabra elevada al Señor une en un gran sueño para la humanidad, haciendo brillar la luz en medio de la oscuridad. Así que perseveremos, oremos los unos por los otros, mantengamos la mirada fija en el Señor y mantengamos firmes nuestra intercesión. Invito a todos a reflexionar sobre un compromiso renovado. Elijamos ser guerreros de oración, tomándonos tiempo para estar en su presencia, buscando su voluntad, intercediendo por otros y adorando con fervor y sinceridad. Que nuestros corazones se transformen mientras nos unimos en este llamado a la oración y la acción. Que nunca olvidemos que, mientras luchamos, nuestro Dios es fiel y está a nuestro lado, guiándonos en cada paso que damos. Que cada oración levantada se convierta en un testimonio de su amor activo en nuestro entorno y en la vida de quienes nos rodean. Amén. Mientras exploramos la profundidad y el poder que la oración y la adoración pueden aportar a nuestras vidas, es indispensable entender que cada uno de nosotros está llamado a un papel activo en este proceso. No estamos aquí solo como espectadores, somos participantes activos en el reino de Dios, y eso incluye utilizar los dones y habilidades que Él nos ha dado para impactar el mundo que nos rodea. Cada uno de nosotros es una pieza vital en el gran mosaico del ministerio del Señor. Las Escrituras nos enseñan en 1 Pedro 4:10 que cada uno debe ejercer el don que ha recibido por el servicio, como buenos administradores de la multitud de la gracia de Dios. Esto implica que a cada uno de nosotros se nos han asignado habilidades y talentos específicos que deben utilizarse. ¿Alguna vez te has parado a pensar en los talentos que Dios te ha dado? La capacidad de escuchar, la capacidad de consolar, la vocación de animar a alguien en su camino, o incluso la facilidad para conectar con la gente. Todas estas son manifestaciones de la gracia de Dios y herramientas que deberíamos usar en nuestra vida diaria. La forma en que nos comportamos, hablamos y actuamos puede ser una forma de adoración al Señor, reflejando su amor y luz. Además, es esencial que entendamos que nuestra vida de oración y nuestras acciones están entrelazadas. No sirve de nada rezar si no estamos dispuestos a actuar. En Santiago 2:17 leemos que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La verdadera oración nos lleva a actuar. Cuando clames a Dios por un cambio en las situaciones, prepárate para ser su instrumento, respondiendo a tu propia oración. Recuerdo a un hermano en la iglesia que a menudo oraba por la unidad y la paz entre los miembros de la comunidad. Sin embargo, cada vez que entraba en la congregación, se sentía apartado, evitando el contacto con los demás. Un día, mientras reflexionaba sobre sus oraciones, se dio cuenta de que, para que existiera unidad, necesitaba ser un agente de la unidad. Así que decidió acercarse a la gente, presentarse, ser intencionada a la hora de crear relaciones y crear conexiones. Poco a poco, el ambiente de la iglesia comenzó a cambiar. Al tomar la iniciativa, empezó a ver que sus oraciones se hacían realidad a través de sus acciones. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en el ambiente que nos rodea con nuestras oraciones, pero también con nuestro compromiso de actuar. Cuando unimos nuestras voces en oración y somos activos en amor y servicio, establecemos una base sólida para la acción de Dios en nuestro entorno. Otro ejemplo encontrado en las Escrituras que demuestra cómo la acción y la oración se realizan en conjunto es la historia de Nehemías.
Cuando Nehemías recibió la noticia de la difícil situación de Jerusalén, oró fervientemente al Señor, pero no se detuvo ahí. Se movilizó para llevar la carga de la restauración a su pueblo. Nehemías Reyes 2:4-5 nos revela su valentía. Entonces el rey me preguntó, ¿qué queréis preguntar? Recé al Dios del cielo y respondí al rey, si te parece bueno y si tu siervo es aceptado, me gustaría que me enviaras a Judá, a la ciudad donde están mis padres, para que pueda reconstruirla. Nehemías dejó claro que sus oraciones por la restauración iban acompañadas de una disposición a actuar. Se posicionó como un instrumento de Dios para la realización de su plan. Esto es lo que el Señor también espera de nosotros. Cuando oramos por el cambio, por bendiciones y por la restauración, deberíamos preguntarnos, ¿cómo estoy dispuesto a ser la respuesta de Dios en esta oración? Estar atentos a la voz del Señor y estar dispuestos a actuar en obediencia es un testimonio de nuestro compromiso con Él. Conscientes de la responsabilidad que tenemos de ser luz y sal en esta tierra, también es necesario que cultivemos un ambiente de oración y complicidad. Debemos animarnos mutuamente a interceder, pero también a actuar. Recemos los unos por los otros, pero no permitamos que estas oraciones sean un fin en sí mismas. Pregúntate, ¿cuál es la siguiente acción que puedo tomar en respuesta a esta oración? ¿Cómo puedo ser mejor servido en mi comunidad? Debemos mantener un espíritu de ánimo. En Hebreos 10:24-25, el autor nos exhorta, y considerémonos unos a otros para animarnos mutuamente a amar y a hacer buenas obras. No abandonemos la reunión juntos como es costumbre de algunos, sino que mirémonos unos a otros, animándonos unos a otros, y más aún al ver que se acerca ese día. No solo estamos comprometidos a unirnos, estamos comprometidos a inspirarnos y desafiarnos mutuamente. El ánimo mutuo es una parte clave de nuestro crecimiento espiritual y testimonio en el mundo. Cuando nos unimos como cuerpo, unimos nuestras voces en adoración y oración, y nuestras acciones se convierten en un reflejo de esa unidad. Asegurémonos de que somos un cuerpo sano, donde cada miembro realmente se preocupa y busca lo mejor para los demás. Por eso, os invito a reflexionar. ¿Cómo podemos hacer esto en nuestra vida cotidiana? ¿Qué oportunidades podemos encontrar en nuestra vida diaria para servir y compartir el amor de Cristo? Cuando vuelvas a casa, a tu trabajo, a tus actividades normales, lleva esta mentalidad contigo. Sé consciente de cómo puedes influir en la vida de quienes te rodean. Mientras nos dedicamos a la oración y a la acción y nos acogemos mutuamente con amor, construiremos un testimonio vibrante del carácter de Cristo en nuestra comunidad. Que cada oración, cada acto de bondad, cada testimonio escrito y cada palabra de ánimo resuene en el mundo y se convierta en un faro que ilumine la oscuridad. Nuestra oración es que, al hacer esto, podamos ver la mano de Dios moviéndose poderosamente entre nosotros. Recordemos la llamada que tenemos, ser agentes de transformación. Recordemos que en cada oración llevada al cielo, en cada acto de fe, formamos parte de su plan divino. Nos atrevemos a soñar, orar y actuar, permitiendo que Dios use nuestras vidas para impactar el mundo. Unamos nuestras voces y corazones en una armonía de oración y acción, y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hacemos. Amén. Mientras seguimos explorando la profunda vocación que Dios ha puesto en nuestras vidas, es fundamental recordar que la verdadera transformación, tanto en nuestra vida personal como en la de quienes nos rodean, comienza con un corazón abierto, dispuesto a ser usado. El Señor nos ha invitado a participar en su plan de redención, dotándonos no solo del poder de la oración, sino también de la capacidad de actuar conforme a su voluntad. En Efesios 2:10 leemos, porque somos creación de Dios, hechos en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. ¡Qué declaración tan poderosa! Cada uno de nosotros fue creado con un propósito específico, diseñado para realizar buenas obras que ya estaban en el corazón de Dios. Esto debería motivarnos a buscar, colaborar y preguntarnos sin cesar, ¿cómo puedo ser un instrumento de Dios aquí y ahora? El ejemplo de Cristo es nuestro punto de referencia. No venía solo a enseñar, vino a actuar. En Mateo 9:35 se dice que Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Esto demuestra que Jesús no solo estaba involucrado con la palabra, sino también con la acción,
Mostró el amor de Dios en la práctica, participando en la vida de las personas de manera tangible y significativa. Si Él es nuestro modelo, debemos preguntarnos, ¿estamos haciendo lo mismo? Alguien me dijo una vez que estaba cansado de solo escuchar mensajes sobre el amor, pero deseaba ver actos de amor en acción. Esta afirmación me impactó profundamente porque refleja lo que muchos desean, no solo conocimiento, sino una verdadera experiencia del amor de Dios a través de acciones concretas. Y creo que esta es una llamada que debemos responder como comunidad. En nuestra vida diaria hay muchas oportunidades para servir. Puede ser un gesto sencillo, como ayudar a un vecino a llevar la compra, o acciones más organizadas, como formar grupos de apoyo para quienes lo necesitan en nuestra comunidad. Imagina el impacto de un grupo de cristianos decidiendo juntos hacer algo significativo por su ciudad. Un brazo extendido, un helado compartido, un refugio ofrecido, todo en el nombre de Jesús, puede abrir puertas que parecían cerradas. Un gran ejemplo de esto es una iniciativa que vi en una comunidad cercana a la nuestra. Un grupo de jóvenes decidió crear eventos mensuales para ofrecer comidas gratuitas a familias necesitadas. No solo servían la comida, sino que también ofrecían atención médica básica y asistencia a personas que necesitaban asesoramiento espiritual. Un pequeño grupo comenzó con un simple deseo de ayudar y acabó impactando muchos hogares de la región, trayendo esperanza y cambio. Por tanto, vivir el Evangelio requiere un compromiso activo para preocuparse por los problemas que afectan a nuestra comunidad. Como dice Santiago 1:22, y sois los que hacéis la palabra, y no solo los oyentes, que os engañáis a vosotros mismos. Necesitamos ser más que oyentes de las Escrituras. Necesitamos ser agentes de cambio que las pongan en práctica. Y cuando actuamos, somos la expresión del amor de Dios, que va más allá del discurso o la teoría. Es en este espacio de acción donde experimentamos una conexión auténtica con el corazón de Dios. Al ayudar a los demás, participamos en la obra de transformación y vemos la mano de Dios moverse en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. En 1 Pedro 4:10, el apóstol nos recuerda que ejerzamos el don que ha recibido por el servicio, como buenos administradores de la multitud de la gracia de Dios. Si cada uno de nosotros pone en práctica nuestros dones y talentos, el impacto será significativo y transformador. Sin embargo, es esencial que lo hagamos con un corazón puro y lleno de amor. En 1 Corintios 13:3, Pablo nos advierte, y aunque reparto todos mis bienes entre la comida de los pobres, y aunque entregue mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, no me servirá de nada. El amor debe estar en el centro de todo lo que hacemos. Es lo que da sentido y propósito a nuestras acciones. Sin amor, incluso las mejores intenciones se vuelven vacías. Nos retamos mutuamente a considerar lo que se necesita en nuestra propia comunidad. A menudo tenemos la visión más amplia de que los cambios deben producirse a gran escala, pero en realidad todo empieza con pequeñas iniciativas, un llamamiento, una visita a los necesitados, una oración por alguien que está luchando. Todo esto forma parte de la acción de Dios en nosotros. Amigos míos, nuestro viaje no debería ser solitario. Además de orar y actuar individualmente, estamos llamados a hacerlo juntos como cuerpo. En la comunidad de fe, todos tienen un papel vital. Ya seas el brazo, el pie o el corazón, hay algo que puedes hacer. Tu talento, tu pasión, tu historia pueden inspirar y motivar a otros a actuar también. La sinergia que creamos juntos puede ser una fuerza poderosa para el cambio, y a medida que cada uno de nosotros se compromete con ese llamado, podremos alcanzar a quienes están perdidos, desesperados y anhelando una luz. Quiero animarte a dar ese paso. Mira a tu alrededor e identifica dónde Dios te está llamando a actuar. Pregúntale al Señor en oración, ¿cómo puedo ser guía de su luz y amor en este mundo? ¿A quién puedo extender la mano hoy? A veces el primer paso es el más difícil, pero recuerda que Dios está contigo. En Isaías 41:10, el Señor nos dice, no temáis, porque yo estoy con vosotros. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la mano derecha de mi justicia. Tu presencia nos da valor y nos preparará para actuar. Por tanto, al mirar hacia el futuro, imaginemos qué puede ocurrir cuando decidamos unirnos en oración y acción. Imagina lo que podemos lograr cuando nos convertimos en un reflejo del amor de Cristo. Abracemos este llamado juntos con la certeza de que, como dije en Romanos 12:21, no os desviéis por el mal,
sino vencéis el mal con el bien. Que nos levantemos y lo hagamos juntos, motivados por el amor, la compasión y la determinación de ver cómo las vidas cambian. La transformación empieza aquí, y eso es solo el principio. En el nombre de Jesús, avanzamos. Amén. Hermanos y hermanas, mientras continuamos nuestro camino en la fe, es vital que recordemos que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. El plan de Dios para la humanidad es profundo y abarcador, y cada uno de nosotros tiene un papel esencial en él. Como dice en Efesios 4:16, de él se une y consolida todo el cuerpo con la ayuda de cada articulación, según la justa cooperación de cada parte. Hace crecer el cuerpo para su edificación en el amor. Esta es la imagen del cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene una función única e importante. Y cuando trabajamos juntos, cuando colaboramos como cuerpo, somos capaces de lograr grandes cosas para el reino de Dios. Cuando pensamos en este cuerpo, podemos ver fácilmente que no siempre es fácil trabajar al unísono. Tenemos personalidades diferentes, experiencias variadas y a veces opiniones discrepantes. Sin embargo, lo que nos une es mucho más poderoso que nuestras diferencias. Es el amor de Cristo lo que nos une, nos llama y nos prepara para trabajar juntos. Y es a través de este amor que encontramos la fuerza y la capacidad para superar los desafíos que enfrentamos. Cuando miramos Juan 13:34-35, estamos llamados a amarnos unos a otros como Cristo nos amó a nosotros. Por esto todos sabrán que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por otros. El amor es el sello que nos identifica como embajadores del Señor, como seguidores de su palabra. Hermanos míos, al hablar del amor, es fundamental que entendamos cómo se manifiesta en nuestras acciones. El amor no es un sentimiento superficial, sino una decisión consciente de actuar de una manera que beneficie al otro, aunque nos cueste algo. El amor, como nos enseña Pablo en 1 Corintios 13, es paciente, amable, no envidioso ni orgulloso. Al manifestarse en nuestras vidas, nos empuja a salir de nuestra zona de confort y servir. Y es en este contexto donde debemos analizar las oportunidades que tenemos delante. Piensa conmigo, ¿cuántas veces hemos pasado por situaciones en las que podríamos haber actuado, pero nos dejamos llevar por el miedo o la duda? El Señor nos ha llamado a un llamado activo, y eso significa que es hora de actuar. A veces significa acercarse a alguien que está sufriendo y ofrecer apoyo. Puede ser tan simple como preguntar, ¿cómo estás? O tan intrusivo como, ¿puedo rezar por ti? Estas preguntas pueden parecer pequeñas, pero bajo la guía del Espíritu Santo pueden abrir puertas a conversaciones más profundas y sanadoras. Un testimonio que siempre me conmueve es el de una mujer que, en un momento de gran dolor emocional, decidió ser voluntaria en la casa de recuperación para drogadictos. En medio de sus luchas personales, encontró un espacio donde podía ayudar a otros que estaban pasando por dificultades similares. Su vulnerabilidad resonaba en ese lugar, y por eso no solo ayudaba a los demás, sino que también encontraba sanación para sí misma. Lo que no sabía era que, sirviendo, su propia esperanza se restauraría. El poder de Dios se manifiesta cuando nos ponemos a disposición para actuar con amor. Nosotros, como creyentes, debemos ser conscientes de estas situaciones. Muchos a nuestro alrededor están luchando y se hacen preguntas profundas sobre la vida y la fe. A menudo, solo nuestra presencia y nuestro cuidado pueden marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Tenemos que actuar. Y en la actuación, somos las manos y los pies de Cristo en este mundo. Es importante destacar que esta acción no debe ser solo puntual. El Señor nos llama a un compromiso continuo. El amor y la compasión que expresamos deberían ser algo cotidiano. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios. Esto significa que cada aspecto de nuestras vidas debe estar disponible para que Dios lo utilice. No hay acto de bondad demasiado pequeño, y ciertamente no hay lugar donde la luz de Cristo no pueda brillar. Imagina el impacto que podríamos tener en nuestra comunidad si cada uno de nosotros se comprometiera a vivir así. Cada oración, cada acto de bondad, cada gesto de amor tiene la capacidad de generar transformación, y al actuar en nombre de Cristo, no solo afectamos la vida de los demás, sino que también moldeamos la nuestra. De hecho, cuando nos dedicamos a vivir para los demás,
recordamos que la verdadera riqueza no reside en acumular posesiones, sino en construir relaciones significativas. En Hechos 20:35, Pablo nos dice que es más bendecido dar que recibir. Esta declaración nos desafía a cambiar la forma en que pensamos sobre nuestra contribución al reino. Es una invitación a ser generosos, no solo en términos de dinero, sino en nuestro tiempo, nuestros recursos y, sobre todo, nuestro amor. Es este amor el que, alimentado por la práctica continua, se convierte en una fuerza poderosa que resuena a través de las generaciones. Cuando observamos historias de figuras de la Biblia, notamos que estos hombres y mujeres no eran solo espectadores en su época, eran agentes activos de cambio. Piensa en Moisés, que no se apartó del llamado divino, ni siquiera cuando se sentía insuficiente. Piensa en Esther, que valientemente defendió a su pueblo, arriesgándolo todo por amor. El Señor busca lo mismo de nosotros, el valor para actuar y la disposición a ponernos a disposición de sus manos. Por lo tanto, a medida que avancemos, reafirmaremos nuestro compromiso de actuar. Unámonos en oración y acción, sabiendo que juntos somos una fuerza poderosa para el bien. Dejemos que nuestro amor se manifieste en actos que glorifiquen a Dios y que realmente marcan la diferencia en la vida de alguien. Al hacerlo, no solo reflejamos el carácter de Cristo ante el mundo, sino que también cumplimos nuestro llamado como sus discípulos. Y mientras marchamos juntos en este camino, recordemos siempre que la grandeza de Dios en nosotros nos permite no solo soñar, sino alcanzar objetivos. El Señor está con nosotros en cada paso del camino, y es a través de Él que encontraremos la fuerza para seguir adelante. Que nuestra vida siempre esté marcada por acciones de amor, compasión y valentía. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras avanzamos juntos en este camino de fe, es esencial reflexionar sobre cómo el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas, incluso en medio de la adversidad. A veces nos enfrentamos a situaciones que parecen insuperables, y es precisamente en esos momentos cuando se pone a prueba y marca la verdadera naturaleza de nuestra fe. Por eso, os invito a que reflexionéis un poco más sobre las pruebas y desafíos que encontramos en el camino, y a comprendáis cómo pueden moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra comunión, no solo con Dios, sino también entre nosotros. En Romanos 5:5, el apóstol Pablo nos enseña que nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y paciencia, experiencia, y experiencia, esperanza. ¿Qué significa esto para nosotros? Cuando consideramos la tribulación como una oportunidad de crecimiento, empezamos a darnos cuenta de que cada desafío es un paso hacia nuestro propósito divino. Las pruebas nos preparan para actuar con mayor eficacia en el reino de Dios. Nos enseñan a perseverar y nos muestran que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de confiar plenamente en el Señor. Recordemos a los personajes de la Biblia que enfrentaron grandes desafíos. Piensa en David, que fue perseguido y amenazado de muerte en muchas ocasiones. Sin embargo, en el Salmo 23 declaró: «Aunque yo camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». La seguridad de la presencia de Dios a su lado le dio a David el valor para enfrentarse no solo a gigantes físicos, sino también a los gigantes emocionales y espirituales que le amenazaban. Esto nos lleva a una profunda reflexión. Cuando atravesamos crisis, ¿podemos decir que Dios está con nosotros y que eso nos da la fuerza para continuar? Pero la transformación que nos traen los juicios no es algo que debamos guardar para nosotros. Lo que hacemos ante nuestro sufrimiento puede impactar significativamente a quienes nos rodean. A menudo, Dios nos permite pasar por dificultades, no solo para moldearnos a nosotros mismos, sino también para hacer de nuestra experiencia un testimonio poderoso para los demás. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos consolar a los que están en cualquier aflicción». Esto significa que el consuelo que recibimos de Dios se convierte en una herramienta de transformación para los demás. Estamos llamados a consolar a quienes también sufren. Cuando empatizamos y compartimos el amor de Dios en los momentos más oscuros, crecemos como comunidad y como discípulos. Esto nos lleva a considerar algo extremadamente importante: la importancia de estar juntos como cuerpo de Cristo en tiempos de adversidad. Cuando nos reunimos, demostramos fortaleza y ánimo mutuo. Recuerda el versículo de Gálatas 6:2,
que nos exhorta a cargar con las cargas de los demás. Qué bonito es ver a un hermano o hermana necesitado y elegimos actuar. Esto no se limita solo a cuestiones prácticas, sino que incluye una conexión emocional y espiritual. Cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufrimos. Este es el principio de la unidad, y es esencial para nuestro crecimiento y bienestar como iglesia. Quiero animar a cada uno de vosotros a que seáis proactivos, apoyándoos mutuamente. A veces no necesitamos hacer grandes cosas. Pequeños actos de bondad pueden tener un gran impacto. Una palabra de ánimo, una visita inesperada o incluso una oración en un momento difícil pueden marcar toda la diferencia para alguien que está en crisis. Cuando somos sensibles a las necesidades de los demás, estamos practicando el amor de Cristo en acción. La gratitud, como ya hemos comentado, es también una actitud que debe impregnar nuestra vida comunitaria, especialmente en tiempos difíciles. Seamos agradecidos unos por otros, reconociendo las dificultades y también las victorias. El simple acto de reconocer que Dios está actuando en nuestras vidas aporta una nueva perspectiva. En 1 Tesalonicenses 5:11 se nos llama a consolaros y edificaros unos a otros. Celebremos las pequeñas victorias entre nosotros y seamos un recordatorio constante de que Dios es bueno, incluso en medio de las dificultades. Y cuando hablamos de coraje, es esencial recordar que el valor no es la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar a pesar del miedo. En Josué 1:9, Dios dice: «No os he mandado, sé fuerte y de buen valor. No te asombres ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas». Esta es la certeza que nos mueve. Cuando conocemos la presencia de Dios con nosotros, encontramos el valor para actuar, incluso en las circunstancias más difíciles. Recientemente, escuché informes sobre una comunidad que enfrentó una gran crisis cuando uno de sus miembros enfermó gravemente. En lugar de mudarse, los miembros de la iglesia se unieron en torno a esta familia, llevando comidas, haciendo visitas y orando con fervor. Lo que podría haber sido un tiempo de separación se convirtió en una oportunidad de unidad. Y la familia, incluso en medio de la lucha, experimentó el amor y el apoyo palpables de su comunidad. Eso marcó toda la diferencia. No solo sentían la presencia de Dios en sus momentos de desánimo, sino que también veían a la iglesia manifestándose como el cuerpo de Cristo debía ser. Amado, que siempre tengamos presente que las pruebas no son señal del abandono de Dios, sino una oportunidad para experimentar su presencia de una manera más profunda. Y mientras lo hacemos, centrémonos en compartir no solo los desafíos, sino también las victorias. Cuando uno de nosotros se eleva, todos nos sentimos animados y fortalecidos. Por tanto, avancemos, no nos desanimemos y nunca olvidemos que Dios siempre está a nuestro lado, dotándonos de todo lo que necesitamos para ser luz en un mundo que necesita esperanza. Comprometámonos a vivir en unidad, a buscar la colaboración y la empatía, demostrando que, juntos, somos una fuerza poderosa en manos de Dios. Como David, Job y tantos otros, nosotros también podemos ser instrumentos que, a través de nuestra fe y perseverancia, marcan la diferencia en la vida de los demás. Que Dios nos fortalezca y que nuestro amor crezca cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos nuestro camino de fe, es fundamental reflexionar no solo sobre las pruebas que enfrentamos, sino también sobre la alegría que podemos encontrar al servir al Señor y a nuestros prójimos. Una de las grandes verdades que nos enseñan las Escrituras es que el servicio es la esencia del corazón de Dios. En Marcos 10:45 encontramos la poderosa afirmación de Jesús: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Este pasaje nos desafía a replantearnos cómo entendemos nuestro papel en este mundo. Cuando elegimos servir a los demás, hacemos más que cumplir con un deber. Estamos imitando a Cristo y revelando su naturaleza amorosa al mundo. ¿Qué significa servir? Significa estar dispuesto a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, incluso cuando eso requiera sacrificio o esfuerzo. Es una elección activa a amar, ser un canal de la gracia de Dios en un mundo que a menudo carece de compasión. Piensa en algunas de las historias de servicio más inspiradoras de las Escrituras. Imagina la historia de la mujer samaritana en Juan 4.
no solo era una mujer marginada en su cultura, sino también un símbolo de la transformación que Dios puede realizar en nuestras vidas. Tras su encuentro con Jesús, no duda en compartir la buena noticia con su comunidad. Su disposición a hablar sobre lo que Jesús hizo por ella hizo que muchos otros llegaran a creer. ¿Qué podemos aprender de esto? Cuando experimentamos el amor de Dios, estamos llamados a difundir ese mensaje, a servir como testigos vivos de lo que Él puede lograr en vidas rotas y perdidas. Servir no es solo algo que hacemos en la iglesia, sino que debería impregnar todos los aspectos de nuestra vida diaria. Cuando estamos en casa, en el trabajo o en nuestras comunidades, nuestras actitudes y acciones hablan con toda fuerza. Una simple amabilidad, una palabra de ánimo o una mano extendida en tiempos difíciles pueden marcar una diferencia incalculable. En Colosenses 3, 23, 24 se nos instruye: «Y todo lo que hagáis, hazlo con todo vuestro corazón, como si trabajaréis para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque estáis sirviendo a Cristo Señor». Nuestro servicio es una forma de honrar a Dios, por pequeñas o grandes que parezcan nuestras acciones. A veces, podemos sentirnos abrumados por nuestras propias luchas y desafíos, y esto puede llevarnos a pensar que no tenemos mucho que ofrecer. Pero quiero animarte con la verdad de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. ¿Alguna vez te has parado a pensar que exactamente donde estás en tu vida puedes influir en los demás? Ya sea que estés en un puesto de trabajo, en el instituto o incluso en casa, tienes la oportunidad de ser un faro de esperanza para quienes te rodean. Recuerdo una experiencia personal que tuve durante un momento difícil. Estaba pasando por una etapa difícil en mi vida, lidiando con muchas incertidumbres. Una mañana decidí que, a pesar de mis propias dificultades, iría a visitarla para animar a unos amigos enfermos. Al hacerlo, me di cuenta de que mi dolor empezó a disiparse al ver cómo el simple hecho de servir y cuidar a los demás marcaba una gran diferencia en sus vidas. Lo que yo pensaba que era una tarea se convirtió en un renacer de esperanza en mi interior. A través de este servicio tuve una renovación de mi propia fe. Esta experiencia pone de manifiesto una verdad poderosa. Mientras servimos, también somos servidos. Cuando damos amor, recibimos amor. Al manifestar la gracia, la vemos manifestarse también en nuestras vidas. Es un ciclo divino, un intercambio que enriquece no solo a quienes se benefician directamente, sino también a quienes están dedicados a servir. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 9, 10, Psalms 11. «Y Dios puede hacer que toda gracia os abunde, para que en todo, teniendo siempre toda suficiencia, abundéis en toda buena obra». Cuando estamos dispuestos a servir, Dios está a cargo de satisfacer nuestras necesidades. En este espíritu de servicio, me gustaría recordarnos la importancia de ser intencionados. Servir no debería ser algo que hagamos solo de forma esporádica. Es una forma de vivir. ¿Qué tal comprometerte a dedicar tiempo cada mes a servir a quienes te rodean? Esto puede adoptar muchas formas: participar en un proyecto de divulgación, ayudar a alguien de tu comunidad o incluso participar en acciones sociales. La única limitación es nuestra disposición a actuar. El testimonio de nuestra fe debe ser algo activo y vibrante, que revele la presencia de Cristo en nosotros. Permítanme dar otra inspiración de los Evangelios. La historia del buen samaritano en Lucas 10 nos muestra que la verdadera compasión a menudo requiere acción deliberada. El sacerdote y el levita vieron a un hombre herido, pero pasaron de largo. Solo el samaritano, alguien a quien no esperábamos, se detuvo y ayudó. Esta historia subraya que no debemos ser indiferentes al dolor que nos rodea. Este es un llamado a ser personas empatizas y de acción, que no solo miren el dolor de los demás, sino que también participen y traigan alivio. Este llamado al servicio no es solo para quienes tienen un origen religioso o para personas especiales. Es para todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene un ministerio donde quiera que estemos. Puede que no parezca un gran acto, pero para alguien puede ser la diferencia entre la vida y la muerte espiritual, la diferencia entre la esperanza y la desesperación. No subestimes el poder de una simple sonrisa o una palabra de ánimo. A menudo, lo que nos parece pequeño puede ser monumental en la vida de otra persona. Que cultivemos un corazón dispuesto a servir, amar y demostrar actos prácticos de compasión. A medida que avanzamos, unámonos en oración y planifiquémonos para impactar positivamente a nuestra comunidad.
Al dedicarnos a ser instrumentos en manos de Dios, experimentaremos una alegría que cambiará indeleblemente nuestras vidas y las de los demás. Que nuestros días siempre estén llenos de acciones que glorifiquen a Dios y transformen el mundo que nos rodea. Que nuestra fe se mueva en la acción y que nuestros pasos sean guiados por el amor y el servicio hacia la gloria de Cristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, a la luz de lo que hemos compartido sobre la importancia del servicio y la compasión, quiero hablar ahora de uno de los aspectos más transformadores de nuestra fe, el perdón. El perdón no es solo un acto que debemos practicar, sino una actitud fundamental que moldea nuestros corazones y nuestra relación con Dios y el prójimo. Es un tema que puede provocar emociones intensas y que a menudo se malinterpreta. Sin embargo, necesitamos profundizar en esta realidad, porque el perdón es la clave para la verdadera libertad espiritual. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos enseña claramente: si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Aquí encontramos una verdad poderosa y desafiante. Al no perdonar, ponemos en peligro nuestra propia experiencia de perdón. Es un llamado directo a la responsabilidad en nuestra vida cristiana. El perdón no es una opción, sino un mandamiento. La parábola del acreedor despiadado, que Jesús cuenta en Mateo 18, tiene una lección profunda sobre esto. Un sirviente debía una suma tan desorbitada que nunca podría pagarla. Suplicó a su señor que tuviera paciencia y, para su sorpresa, el rey decidió perdonar completamente la deuda. En cuanto se fue, encontró a un colega que le debía una cantidad despectiva y le atacó exigiendo el pago inmediato. El acto de rechazar el perdón que él mismo recibió fue devastador. El rey, al enterarse de lo ocurrido, se enfureció y decidió repetir el indulto. Esta historia debería servir como un espejo para nosotros. A menudo recibimos gracia de Dios, pero olvidamos ofrecer la misma gracia a los demás. Permíteme compartir una experiencia que en su día tuvo un impacto profundo en mi vida. Tuve un amigo cercano que me falló de una manera que me dolió mucho. Llevé ese dolor, y con cada recuerdo sentía cómo se aliviaba. Decidí que, en lugar de permanecer en ese estado de resentimiento, necesitaba buscar una sanación verdadera. Empecé a orar con fervor, pidiendo a Dios que me ayudara a perdonar. Al principio fue una lucha. Cada vez que pensaba en lo que había hecho, surgían sentimientos de amargura. Sin embargo, en medio de esta batalla, sentí que Dios me decía que perdonar no solo era liberar a mi amigo, sino también liberarme a mí mismo. Fue entonces cuando tomé la decisión no solo de perdonar, sino también de buscar a esa persona y reconstruir nuestra relación. Cuando hice esto, sentí que me quitaban un peso de encima. El acto de perdonar no significaba que lo que hizo estuviera bien, pero elegí no permitir que eso controlara mi vida más. El perdón suele ser una elección, una declaración de fe que dice: no dejaré que este dolor me defina. En Efesios 4:32 se nos exhorta: sed bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Cristo también os perdonó a vosotros. Este versículo nos recuerda que nuestro perdón debe ser una imitación del amor y la misericordia que hemos recibido de Dios. La dimensión del perdón que se nos concede debe manifestarse en nuestras vidas como una expresión de gratitud y amor. A menudo puede parecer que no podemos perdonar, especialmente cuando la ofensa es hiriente e impactante. Pero aquí yace una verdad gloriosa. La oración y la presencia de Dios pueden transformar nuestros corazones. El perdón no es un sentimiento que tengamos antes de perdonar, es una decisión que tomamos nosotros. Cuando decidimos perdonar, aunque nuestro corazón luche contra ello, Dios empieza a actuar en nosotros y a menudo sigue la transformación. La historia de la mujer samaritana en Juan 4 es una ilustración poderosa de este principio. Tenía un pasado que la aislaba, usaba todas las estrategias para evitar el dolor. Sin embargo, cuando conoció a Jesús, se enfrentó a su necesidad de perdón. ¿Y qué pasó? Se convirtió en un testimonio vivo de la gracia de Dios y llevó a muchos otros a conocer a Cristo. Eso es lo que puede hacer el perdón. No solo nos libera, sino que también permite a otros ver el poder transformador de Jesús en nuestras vidas. Miremos la propia cruz, donde Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34.
nos dio el ejemplo supremo de perdón, incluso en medio del mayor dolor e injusticia. Aquí reconocemos que a través de su fuerza estamos capacitados para perdonar a quienes nos han hecho daño, sin importar lo dolorosa que haya sido la ofensa. Con cada lágrima que Jesús derramó por nosotros, nos mostró la profundidad de su amor y la esencia del perdón. Os invito a cada uno a reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? Quizás sea un amigo, un familiar o incluso tú mismo. El perdón es una práctica que puede y debe ser continua. A veces necesitamos perdonar el mismo error una y otra vez. Es natural, porque el proceso de curación puede no ser una línea recta. Pero mientras nos mantenemos firmes, dejando que Dios actúe en nuestro corazón, encontramos un nuevo nivel de paz. A veces, el acto de perdonar es simplemente un acto de fe. Cerrar los ojos, entregar el dolor a Dios y reafirmar el compromiso de no permitir que el dolor del pasado nos controle más. Y recordemos que el perdón, aunque privado, también es un acto público. ¿Cómo podemos ser una comunidad que ilumina a Cristo sin perdón? Nuestros lazos pueden fortalecerse cuando elegimos ser misericordiosos los unos con los otros. Que nuestra devoción al perdón no solo promueva la paz en nuestros corazones, sino que también nos aleje de cualquier límite que nos impida servir plenamente a Dios. Al hacerlo, no solo nos convertimos en agentes sanadores, sino también catalizadores de la transformación en la vida de quienes nos rodean. El perdón es un regalo que no solo sana, sino que también genera nuevas oportunidades para relacionarse. Que nuestro testimonio y nuestra supervivencia en la fe sean fruto de este amor. Al cerrar, que nuestros corazones se abran para liberar el peso del odio, la amargura y todo dolor. Que hoy salgamos de ese lugar con la determinación de ser hombres y mujeres que practican el perdón, porque hemos sido profundamente perdonados. Escuchemos la voz de Dios llamándonos a una nueva vida. Que Dios nos dé fuerza y valor para avanzar en este camino, sabiendo que en todo Él está a nuestro lado. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos nuestro camino de fe, quiero dirigir vuestra atención a uno de los aspectos más fundamentales de la vida cristiana, la confianza en Dios. Todos enfrentamos momentos en los que la incertidumbre y el miedo intentan abrumarnos. Pero es en esos momentos cuando nos vemos desafiados a confiar en aquel que es fiel y soberano. La confianza en Dios no es solo un deseo, sino un acto de fe que necesitamos vivir cada día. En el libro de Proverbios 3:5-6 encontramos el llamado claro y desafiante para nuestras vidas. Confiad en el Señor con todo vuestro corazón, y no apoyáis en vuestro propio entendimiento. Reconocedlo en todos tus caminos, y Él guiará tus caminos. Aquí, las Escrituras nos invitan a un profundo nivel de compromiso. Confiar con todo nuestro corazón implica que no debemos dejar lugar a dudas o inseguridades. Muchas veces intentamos entenderlo todo con nuestra lógica limitada, pero Dios nos invita a alzar la vista y mirar hacia Él, que es el autor y el que termina nuestra fe. Recuerda a Abraham, a quien se le llama el padre de la fe. Cuando Dios le llamó, no recibió un mapa detallado de lo que estaba por venir. Al contrario, se le prometió que sería el padre de una gran nación. Pero durante años, él y Sara esperaron, enfrentándose a desafíos y pruebas. No obstante, mantuvo su confianza en Dios. En Génesis 15:6 leemos que Abraham creyó en el Señor y se le atribuía la justicia. Esta confianza fue una decisión continua, no un evento puntual. ¡Qué ejemplo tan poderoso para nosotros! En la vida de Job, vemos una ilustración aún más profunda de la confianza en Dios en tiempos de desesperación. Job lo perdió todo: su familia, sus posesiones, su salud. En su dolor, cuestionó pero nunca abandonó su fe. Incluso cuando sus circunstancias parecían indicar que Dios le había abandonado, declaró: «Aunque me mate, aún así tendré esperanza en Él». Job 13:15. ¡Qué palabras tan extraordinarias! La confianza de Job no se basaba en bendiciones, sino en una firme confianza en la naturaleza de Dios. Sabía que, sin importar la situación, Dios seguía siendo bueno y justo. Este nivel de confianza es lo que debemos cultivar. No es fácil, pero es fundamental. En el Nuevo Testamento encontramos a los apóstoles enfrentándose a una tormenta en un barco con Jesús. En Marcos 4:35-41 podemos ver cómo, incluso ante el caos, Jesús estaba con ellos.
Ellos, en medio de la desesperación, gritaron, «Maestro, ¿no te importa que perechamos?» Y Jesús se levantó y calmó el viento y el mar. Demasiadas veces permanecemos como los discípulos, clamando en nuestros momentos de angustia. La pregunta es, ¿podemos encontrar confianza incluso cuando la situación se tambalea? Ahora más que nunca, debemos mantener la fe en nuestro corazón y mirar a Jesús, que es nuestro refugio y fortaleza. La confianza en Dios también requiere acción por nuestra parte. Es una confianza que se manifiesta a través de decisiones prácticas. En Santiago 1:5 se nos anima a pedir sabiduría a Dios en nuestras dificultades. La confianza no implica pasividad, sino disposición a actuar según la voluntad de Dios. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, también debemos estar abiertos a la dirección que Él nos da. Y al hacerlo, no solo caminamos hacia lo que Él ha planeado para nosotros, sino que también nos convertimos en una luz para los demás. Otro aspecto importante es que la confianza en Dios a menudo se desarrolla en la comunidad. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta a considerar cómo incitarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. El camino cristiano no es solitario, nos necesitamos mutuamente. Cuando compartimos nuestras historias de fe, ayudamos a fortalecer la confianza colectiva. Nuestros testimonios de cómo Dios ha actuado en nuestras vidas sirven como poderosos recordatorios de lo que Él puede y hace. Permítanme compartir una experiencia personal que ejemplifica confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Hubo un periodo en mi vida en el que me encontré en una encrucijada. El futuro parecía sombrío e incierto. El miedo intentó abrumarme y, muchas veces, dudé, cuestionando si iba por buen camino. Pero al buscar a Dios en la oración y en su palabra, recordé las promesas que Él hizo en mi vida. Empecé a entregarle toda preocupación y duda. El proceso fue gradual, pero la paz empezó a entrar en mi corazón. Desde ese momento me di cuenta de que la confianza en Dios no es una emoción pasajera, sino una elección diaria. Es levantarse y decidir que, independientemente de las circunstancias, elegiremos creer en la bondad de Dios. Al entregarnos a Él nuestras ansiedades, experimentamos una libertad que trasciende la comprensión humana. Esta seguridad nos anima mucho, incluso cuando las nubes de la duda intentan rodearnos. También quiero enfatizar que confiar en Dios no significa que no vayamos a pasar por dificultades. A veces cruzamos valles oscuros, pero es en estos valles donde se fortalece nuestra confianza. Como dice el Salmo 23:4. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque vosotros estáis conmigo, tu vara y tu bastón me consuelan. Aquí, el salmista nos recuerda que no estamos solos. Dios está a nuestro lado, incluso en los momentos más oscuros. Una vida de confianza en Dios también promueve la transformación a nuestro alrededor. Cuando elegimos confiar en Dios y ser testigos de sus obras en nuestras vidas, nos convertimos en ejemplos de fe para los demás. La forma en que respondemos a las dificultades puede inspirar a quienes nos rodean. Nuestra fe se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios, y esto puede tocar vidas profundamente. Así que os invito a cada uno a considerar: ¿cuáles son las áreas de vuestra vida en las que debéis entregar vuestra confianza a Dios? ¿Existen situaciones que hayan causado miedo o incertidumbre? Recuerda que, como los héroes de la fe, estamos llamados a confiar en el Señor, independientemente de las circunstancias. Que seamos una generación que, en todas las situaciones, clame a Dios y dependa de Él. Al cerrar, recordemos que la confianza en Dios no es solo un sentimiento, sino una práctica diaria. Que nuestra vida sea un testimonio constante de la fidelidad de Dios. Vamos juntos, confiando plenamente, sabiendo que Él nos guía, nos sostiene y fortalece. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros en este camino. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras avanzamos en nuestra reflexión, quiero hablar sobre un tema fundamental para construir nuestro carácter cristiano y nuestra fe: el poder de la oración. La oración no es solo un acto de petición, es una conexión profunda con nuestro Creador. Es a través de la oración que cultivamos una relación íntima con Dios, donde cada palabra y cada silencio se convierte en una oportunidad para sumergirnos en su presencia. En Filipenses 4:6-7 encontramos una instrucción clara y poderosa. No os preocupéis por nada, pero en todas las cosas que vuestras peticiones sean conocidas ante Dios mediante oración y súplica con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes por Cristo Jesús. Esto es una invitación a una entrega total y confiada a Dios. Cuando le presentamos nuestras necesidades, no solo expresamos nuestros deseos, sino que también reconocemos su soberanía y su amor por nosotros. La oración es un medio de rendición. Cuando oramos, ponemos nuestras preocupaciones en manos de quienes realmente pueden hacer algo al respecto. Y aunque las respuestas no lleguen en el camino o en el tiempo que queremos, hay un propósito en cada momento de espera. Durante la espera, el Señor obra en nosotros, moldeando nuestro carácter y acercándonos a Él. Así es como la oración transforma no solo las circunstancias, sino el propio corazón. Recordando la historia de Daniel, vemos un ejemplo poderoso de oración ferviente. Rezaba 3 veces al día, sin importar las circunstancias que le rodearan. Incluso ante la amenaza de muerte, Daniel mantuvo su práctica de oración. El resultado, la intervención de Dios. La oración de Daniel no solo le trajo la liberación, sino que también dejó un testimonio significativo de la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. Esto nos enseña que la oración no solo afecta nuestra vida personal, sino que también puede influir en el mundo que nos rodea. La importancia de la oración también se revela en Jesús. A menudo se retiraba para orar, buscando la guía del Padre. En Lucas 5:16 leemos que Jesús se fue a lugares solitarios y oró. Si el Hijo de Dios consideraba la oración esencial, ¿cuánto más deberíamos dedicarnos en nuestra fragilidad humana? La oración es nuestro espacio de descanso y renovación, donde podemos encontrarnos con Dios y recibir su gracia. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras oraciones sean más que simples palabras vacías? Debemos abordar la oración con un corazón sincero y expectante. Santiago 1:6 nos advierte que oremos con fe, sin dudar. La duda puede socavar la eficacia de la oración, mientras que la fe abre puertas. Necesitamos creer que Dios escucha y responde, según su voluntad perfecta. Una práctica que puede ayudarnos es reservar tiempo cada día para la oración, ya sea por la mañana, al despertarte o antes de dormir. Haz de este momento sagrado una prioridad. Úsalo no solo para presentar peticiones, sino también para dar gracias, escuchar y meditar sobre la palabra de Dios. Este tiempo de calidad en su presencia es lo que sostiene nuestra vida espiritual. Además, la oración comunitaria es poderosa. Cuando nos reunimos para orar, en realidad estamos reuniendo nuestras fuerzas e invocando la presencia de Dios. En Mateo 18:20, Jesús promete: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Nuestra unión en la oración puede traer transformación y sanación no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de quienes nos rodean. Mientras cultivamos esta práctica, que nos llenemos de la paz que viene de Dios. El Señor desea que estemos continuamente adornados con su gracia, y esto ocurre cuando nos volvemos a Él en oración. A veces puede que no nos dé lo que pedimos, pero nos da algo infinitamente más valioso: su propia presencia. Por eso, hermanos y hermanas, al cerrar esta reflexión, que avancemos con un renovado compromiso de buscar la oración como centro de nuestra vida espiritual, que nuestras vidas estén llenas de diálogo constante con Dios y que experimentemos la profundidad de la paz que supera toda comprensión. Te invito a abrir tu corazón y buscar a Dios como nunca antes, permitiéndole hacer maravillas en tu vida. Que Dios nos bendiga y guíe en cada paso de este camino de fe, sabiendo que al orar participamos en una relación íntima y transformadora. Amén.